Buenas tardes, queridos estudiantes. En esta hora voy a explicar una primera teoría que trataría de responder al problema de el criterio del deber. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a una nueva unidad en el sílabo, ¿sí? La cuestión del deber. ¿Sí? Teorías del deber. ¿Sí? Este es un capítulo, mejor dicho, una unidad amplia, es el grueso del curso, y vamos a ver 3 teorías. Vamos a empezar con el egoísmo, el día de hoy. Pero hay 2 tipos de egoísmos, esto es con tilde. Posteriormente veremos 2 de las tendencias mucho más usuales, populares, contemporáneamente, detrás de las cuales están Kant y John Stuart Mill, el intrinsicismo y el consecuencialismo. Hay también 2 versiones de consecuencialismo, entonces están en el libro 2 capítulos separados. No son las únicas teorías de estas 3 que acabo de mencionar. Hay otras más, por ejemplo, la teoría de la virtud, que se ha renovado desde la segunda mitad del siglo pasado, aunque es antigua, especialmente de Aristóteles. Pero creo que con estas 3 ya tenemos una visión de las principales corrientes. ¿Sí? Bien, entonces voy en esta clase a explicar 2 variedades de egoísmo. La primera es el cinismo. Pero es un egoísmo psicológico. La próxima semana, La próxima semana veremos egoísmo ético. ¿Sí? Y la segunda variedad es precisamente esta de acá, egoísmo psicológico. ¿Sí? Bien, ahora quiero introducir el problema que vamos a examinar en las semanas siguientes, y es el de ¿cuál es el criterio del deber? ¿Sí? ¿Qué es lo que determina que una acción sea obligatoria o no? Lícita, ilícita, obligatoria o prohibida. ¿Sí? A ver, entonces, recordemos, criterio en filosofía es un término técnico. Esta palabra no es de sentido común, del lenguaje ordinario. ¿Qué significa criterio? Lo que divide un espacio en 2. ¿Sí? En nuestro caso concreto, el espacio de las acciones se dividen entre aquellas acciones que son obligatorias y las que no son obligatorias. Esta raya es el criterio. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, nos preguntamos, ¿qué es lo que determina que una acción sea obligatoria? Ese es el problema. ¿Sí? ¿Qué determina la obligatoriedad de una acción? Y si es que ya damos una respuesta a esto, automáticamente tenemos lo contrario. ¿Sí? Bien, recordemos que aparte de lo que es obligatorio y no obligatorio, tenemos una tercera categoría, ética o moral. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué está faltando acá? Lo prohibido.
Ojo, lo prohibido es lo que no se debe hacer. Esa es una obligación negativa. Pero la negación está pospuesta, aquí está prefijada. ¿Sí? Aquí tengo ¿qué tipo de opuestos son obligatorio y no obligatorio? Contradictorios, porque está aquí la negación. Cuando aparece la negación, ahí tenemos una contradicción. ¿Sí? En cambio, obligatorio no hacer, cuando la negación está pospuesta, eso es prohibición. Obligación de no hacer algo, ¿sí? No comer, no fumar, etc. Bien. Entonces, con que tengamos la definición de uno de estos tres términos, ya tenemos el resto, ¿sí? ¿Ok? Bien. Ahora, entonces, empecemos. Ahora, otra cosa más. Nosotros vimos en la unidad anterior el problema del bien, teorías del bien. Ahora cambiamos de objeto de estudio y pasamos al deber. ¿En qué relación están bien y deber? Eso depende de qué teoría tengamos. Según Kant, que ya en el texto están dedicadas dos secciones a Kant, ¿sí? Una sobre el bien, otra sobre el deber. Kant cree que al momento de responder a esta pregunta, no necesitamos tener una concepción del bien. ¿Sí? Piensa Kant que ¿qué es el bien? Es algo problemático con respecto a la cual la razón no nos sirve de ayuda. Hay argumentos a favor de una concepción, argumentos en contra de esa misma concepción, de modo que el concepto es irresoluble. Entonces tenemos que buscar otro procedimiento de definir lo que es el deber independientemente de la teoría del bien. Eso es Kant. Luego, al siglo siguiente, están dos autores consecuencialistas, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, que creen que la definición del deber depende de una teoría del bien. ¿Sí? Entonces ahí hay dos visiones. Según esta teoría de estos dos últimos autores, el utilitarismo, el consecuencialismo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué obligaciones tengo? Eso depende de qué fines persigue una acción. Y en los fines están valores, por lo tanto, bienes. ¿Sí? De modo que esos bienes, esos fines, están determinando el deber. Esa es una teoría consecuencialista. ¿Ok? Bien, ahora vamos a empezar con un primer acercamiento a este problema general que es el egoísmo. Pero no el egoísmo ético, sino otro anterior, que es el siguiente. ¿Sí? Entonces, egoísmo psicológico. ¿Ok? Bien. No es una teoría ética. Quizás voy a explicitar eso. La próxima semana veremos egoísmo ético. ¿Por qué no es esta primera variante del egoísmo? ¿Por qué no es ético? Porque no nos dice qué debemos hacer, sino simplemente lo que afirma el egoísmo psicológico es que desde el punto de vista psicológico, necesariamente toda persona busca su propio interés. ¿Ya? Bien. Aquí tenemos simplemente una descripción de cómo se comporta, de cómo actúa la gente en general. ¿Sí?
esto es lo que hacemos todos. Y esto hay que tomarlo al pie de la letra. Aquí tengo una cuantificación universal. No puede haber absolutamente ni un solo caso en contra de esto de acá. ¿Sí? Eso es lo que afirma el egoísmo psicológico. ¿Sí? Esto de acá es el comportamiento universal, la actuación, ¿sí? La conducta de los seres humanos va en este sentido, en esta dirección. Bien. Ok. Toda persona. Estoy hablando aquí, puedo decir, en vez de persona, puedo hablar de un individuo, un sujeto. ¿Sí? Tal vez, si quisiéramos especificar, podríamos hablar de una persona adulta, informada, que esté en su sano juicio. No puede actuar de otra manera excepto de este modo. Y aquí su propio interés es el interés de la gente, de quien actúa. ¿Ok? Si tomáramos este principio en un sentido un poco más amplio o laxo, lo que podríamos decir es que actúa para proteger su propio interés o el de sus allegados, puede ser familiares, amigos. Pero en sentido estricto incluso puede ser que cuando haya un conflicto entre mi interés y el de un familiar, ¿sí? Las personas no se sacrifican por nadie. Si quieran los hijos, la esposa, el esposo, el papá, no. ¿Sí? Ok, entonces, esa es una afirmación. Fíjense, aquí estoy haciendo una cuantificación universal y aquí dije que esta modalidad no admite excepción. O sea, nosotros estamos hechos con una naturaleza que nos resulta imposible actuar diferentemente a como se enuncia acá. ¿Ok? Bien. Ahora, entonces, esto no es una afirmación propiamente filosófica, sino, podríamos decir, es algo empírico. Nosotros podríamos hacer un estudio desde la psicología, ¿sí? Y basados en métodos científicos se podría comprobar lo de acá. ¿Sí? Entonces, este calificativo es importante. Estamos hablando no de egoísmo ético, ¿sí? Ojo, para nada ético. Aquí no aparece la palabra debe o es obligatorio. Simplemente se está describiendo lo que sucede, cómo somos. ¿Sí? Es una descripción empírica, por lo tanto estamos en el plano del ser, no del deber ser. ¿Sí? Voy a poner entre paréntesis, no es la cuestión del deber ser. ¿Sí? No es ético porque no hay ninguna palabra dentro de este enunciado que se refiera a las normas. ¿Ok? Pero obviamente luego veremos, la próxima semana veremos el egoísmo ético y esa variante sí nos da una respuesta a este problema que empezamos a estudiar. ¿Ok? Bien. Ahora, si es que esto es así, eso quiere decir que negativamente nadie se sacrifica por otro. ¿Sí?
Bien, entonces, si esto fuera verdad, el egoísmo psicológico, se está excluyendo el altruismo, una conducta altruista. Nadie puede ser un altruista. ¿Sí? Y nuevamente, por favor, esta es una afirmación universal que no admite una sola excepción, ni una sola. ¿Sí? ¿Ok? Esa es la pretensión de los egoístas psicológicos. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, la naturaleza humana es así. Somos egoístas. La educación o la crianza no puedan hacer nada para irse en contra de esto. ¿Ok? Contrariamente a lo que podría parecer. ¿Sí? Bien, ahora vamos a hacer una discusión. Nuevamente dividiré el pizarrón en dos mitades y veamos un diálogo entre el egoísmo psicológico en sus dos variantes y réplicas contra réplicas. ¿Sí? A ver, ahora entonces detrás de esta visión hay una concepción de lo que es el ser humano. Puede ser que no es tan optimista, o más bien podríamos decir, hay aquí detrás una visión negativa de lo que es el ser humano. Todos somos egoístas, sin excepción. ¿Okay? Ojo. El egoísmo psicológico no nos está diciendo cómo debemos comportarnos, sino cómo se comporta la gente en la realidad, cómo es. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta? Entonces, esta es la tónica, el espíritu del egoísmo ético. ¿Sí? Podemos o no estar a favor, pero sí me interesa quiénes concuerdan con esta visión. ¿Sí? A ver, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Tienen ustedes una tendencia? Espero que unos poquísimos o casi nadie esté en la indecisión. ¿Quiénes están a favor de esto? Alcen la mano. ¿Sí? A ver. 2, ¿ya? 3, ¿alguien más? 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ya conté usted? 9. ¿Ok? Gracias. ¿En contra? Alcen la mano. No somos o no actuamos de esta manera. Por lo menos una persona, basta. ¿Sí? 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10. ¿Alguien más? 19. Y están 23. Indecisos, alcen la mano. 2, 3. ¿Alguien más? Bien. ¿Ya? Ok. Bueno, ¿descubrieron qué piensa Jaspers? Está clara su posición. ¿Es o no egoísta? ¿No estaba claro? Por lo menos, por lo que respecta al egoísmo psicológico, parece que por las razones que él examina, a mi modo de ver, las más pesadas son las en contra. Hay fuertes críticas, ya vamos a revisar, ¿sí? Ok. A ver, entonces, por favor, quisiera que quede claro esto que está con rojo.
nos ubicamos en este enfoque psicológico, ¿sí? ¿Cómo es el ser humano? ¿Cómo actúa? ¿Sí? Y vamos a ver si se sostiene o no. ¿Sí? Bien, a ver, voy a complementar esta descripción con la siguiente idea. A ver, el egoísmo psicológico es una teoría de la motivación. Es decir, responde a la pregunta de ¿por qué actuamos como lo hacemos? ¿Sí? ¿Cuál es el impulso, la fuerza que nos mueve a hacer cosas? ¿Sí? Entonces, la idea es que deseamos o tenemos un apetito que va a favor de esto. Velar por nuestro propio interés. ¿Ok? Entonces, una teoría del deseo o el apetito. ¿Ok? Bien. Ahora, fíjense, este par de palabras son sinónimas, pero hay otra palabra más, la cuestión de la voluntad. ¿Sí? Recuerden, tradicionalmente se concibe al ser humano, o en general, mucho más amplio, a una persona que puede ser no humana, porque tiene dos capacidades, intelecto y voluntad. ¿Sí? El intelecto es esa capacidad de conocernos a nosotros mismos, conocer el mundo. Puede ser de modo empírico o de modo racional, conocer leyes, las uniformidades. Y la voluntad es esa capacidad para iniciar un movimiento en nuestro cuerpo. En la psicología filosófica de la antigüedad, pensemos por ejemplo en Platón, Aristóteles, los estoicos. Por ejemplo, se hablaba de intelecto, voluntad y deseo o apetito. En filosofía, muchos filósofos distinguen entre voluntad y simple deseo o apetito. El empleo de estas palabras en lugar de voluntad está indicando que estos quereres no son o no están a la altura de los seres humanos, que tienen razón, sino que pueden ser una especie de instinto animal. Por ejemplo, apetito sexual, deseo de comer. ¿Sí? Estas son tendencias o impulsos que se dan en nuestra naturaleza, o si quieren, en nuestro cuerpo, y son lo que nos mueven a actuar en una determinada dirección. ¿Sí? Con este propósito, con esta meta. ¿Ya? Entonces, ojo, aquí estamos haciendo esta pregunta. ¿Sí? ¿Por qué actuamos? Tenemos un impulso innato del que no podemos escapar, ¿sí? Que nos impulsa hacia el salvaguardar nuestro propio interés, nuestra propia vida, etc. ¿Okay? Bien. Ahora,
Veamos, voy a trazar aquí la línea divisoria. A mano derecha voy a poner el crítico, ¿sí? El objetor. A mano izquierda el defensor del egoísmo psicológico. ¿Sí? Ahora, primera crítica. Esta teoría, ¿sí? O sea, hay algo en nosotros, es decir, que forma parte de nuestro ser, de nuestra naturaleza, que nos mueve para poner en primer lugar al propio yo. ¿Sí? Bien. Ahora, el crítico empieza diciendo que esto es totalmente falso. Porque hay personas que actúan desinteresadamente. Existen personas desinteresadas. A ver. Antes mencioné a altruistas. ¿Sí? Es decir, que tratan de ayudar a alguien sin esperar recibir nada a cambio. Pensemos en alguien que es caritativo. ¿Sí? Por ejemplo, ve a un pordiosero y le da un plato de comida. Simplemente para satisfacer una necesidad del prójimo. ¿Sí? Okay. Bien, voy a poner cantidad de ejemplos. ¿Sí? Ahora, seguramente ustedes conocerán a alguien que en alguna ocasión haya hecho una actividad de este tipo y que aparentemente para nada está buscando alguna ganancia personal. ¿Sí? Bien. En el texto se menciona a un santo. ¿Sí? En alguna otra ocasión yo me refería a la Madre Teresa de Calcuta. ¿Sí? Otra cosa más, para justificar que esta visión es totalmente falsa. En el lenguaje ordinario nosotros distinguimos entre conductas que son egoístas y las que no lo son. ¿Ya? A ver. Fíjense, aquí tenemos... A ver, pero está mal esta cuenta. No sé... ¿10 nomás? Ya. No tenemos mayoría. Hay algunas personas para las cuales no todo ser humano es egoísta. Y de hecho, nosotros conocemos a personas egoístas, pero no generalizamos. ¿Sí? Bueno, obviamente quien cree que sí somos egoístas, entonces
esto que estoy diciendo no sirve. ¿Sí? Pero ya vamos a ver, vamos a añadir muchos puntos más. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Ok, ahora... Bien, ¿qué responde el egoísta psicológico ante esta primera crítica? ¿Sí? El egoísta dice, a veces es verdad que las personas se comportan de modo no egoísta. ¿Sí? ¿Ok? Pero, ¿ya? A ver, voy a hacer una aclaración. ¿Sí? Aparentemente tendríamos que tener presente esta primera enunciación que hice y complementarla con la que está acá. ¿Sí? Un egoísta psicológico, lógicamente, coherentemente con su posición, puede aceptar que hay varias acciones que están haciendo el bien a otra persona, incluso con autosacrificio. Pero, ¿sí? ¿Por qué hace eso? Este comportamiento que podría ser altruista y aparentemente en contra del propio agente, ¿sí? El deseo por qué realiza obras de este tipo es egoísta. ¿Sí? Entonces, esto acá es importante. ¿Sí? El egoísmo es una teoría de la motivación. Me está diciendo cuál es el móvil que están detrás de todas nuestras acciones. La respuesta es, buscamos nuestro propio interés. Aunque las acciones que hagamos impliquen una acción en perjuicio de uno. Pero, o sea, ¿por qué lo hacemos? Por razones egoístas. ¿Sí? ¿Okay? Quizás esta aclaración tal vez no está, tal vez no le expliqué, pero voy a insistir en esto, quiero que se vea bien. A ver, estaba hablando de sacrificios, ¿sí? O si quieren, autosacrificio. Esto a primera vista parecería que contradice, ¿sí?, al egoísta. ¿Sí? Pero si nosotros tomamos en cuenta este segundo elemento definitorio de lo que es el egoísmo psicológico, desaparece la paradoja o el absurdo que se generaría. Este autosacrificio, ¿sí?, el que nos vayamos aparentemente en contra de la naturaleza, ¿sí?, en el fondo está querido por las personas, porque algo bueno va a sacar a partir de esto. Entonces, esta acción tomémosla como un instrumento, un medio para satisfacer un interés personal. ¿Ya?
decir, las acciones pueden ser en ciertos casos no egoístas, pero el deseo que conduce a esa acción es egoísta. ¿Ok? A ver, entonces, hagamos una distinción entre... ¿Se me cayó un marcador? Ya. Una cosa es el deseo y otra cosa es la acción. La acción puede ser no egoísta, el deseo siempre lo es. ¿Ya? O sea, aquí no hay ninguna contradicción. Esta acción no egoísta está tomada como el resultado, el objeto de un deseo egoísta. A ver. Podríamos nosotros, yo mencioné aquí a un, bueno, eso también en el texto se habla de un santo. Pensemos en San Francisco. Hay leyendas sobre él. Una de ellas dice que si veía a una persona desnuda, se sacaba su túnica para darle al otro. ¿Ok? Es simplemente para cumplir lo que estaba en el Evangelio. ¿Sí? Dar de comer al hambriento, visitar al enfermo, dar posada al sin techo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, aparentemente ahí tenemos un ejemplo de alguien que hace cosas en contra de su propio interés, a favor del otro. ¿Sí? ¿Cómo definió el amor Santo Tomás? Hacer feliz al otro. Esa es una acción, hacer feliz al otro. ¿Por qué se hace esas acciones? Desde el punto de vista, me estoy haciendo esta pregunta. ¿Por qué actuamos de esa manera? La respuesta que da el egoísta psicológico es que hay algo que gana la persona con esas acciones aparentemente altruistas. En superficie son altruistas. Si nosotros husmeamos un poco más, vamos a descubrir que hay una intención egoísta. ¿Qué es lo que gana San Francisco? Por ejemplo, quitándose su túnica y dándole al otro. Seguramente querrá ir al cielo, ganar precisamente el... Entonces, nadie se sacrifica por el otro. ¿Sí? Bien, ¿sí? Entonces, está claro. A ver, de este podemos incluso hacer un comentario final. Este deseo podría ser tal vez inconsciente, que la propia persona no se da cuenta de que en el fondo está actuando de este modo. ¿Sí? Puede decir, no, yo no persigo nada para mí. Pues es simplemente alguien que no se conoce. ¿Ok? Bueno. ¿Ok? Bien, ahora voy a hacer aquí un alto.